Vamos a hablar ahora de la práctica correspondiente a determinación de carbono e hidrógeno. ¿Por qué puede resultar ser interesante nosotros determinar si una muestra orgánica contiene carbono e hidrógeno? Bueno, esto se debe a lo siguiente. Los compuestos orgánicos que estamos estudiando en este curso de química orgánica se clasifican en dos grupos importantes de compuestos. Uno son los hidrocarburos y los otros son derivados de hidrocarburos. Los hidrocarburos se caracterizan porque contienen solamente en su estructura los elementos carbono e hidrógeno. No importa si están clasificados como hidrocarburo saturado, insaturado o aromático, solamente lo que usted encontrará en su estructura es carbono e hidrógeno. Cuando hablamos ya de derivados de hidrocarburos, además de carbono e hidrógeno, encontraremos otros elementos no metálicos presentes en la estructura, ya sea oxígeno, ya sea nitrógeno, azufre, cualquier halógeno perteneciente al grupo 7A, como en el caso del flúor, del cloro, del bromo o del yodo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una muestra problema que no sabemos qué es y quisiéramos identificar de manera cualitativa si contiene carbono e hidrógeno. ¿Por qué? Porque presumimos que es una muestra orgánica. Como ustedes saben bien, el carbono es el elemento rey que aparece en todos los compuestos orgánicos. No es exclusivo de los compuestos orgánicos, porque también los compuestos inorgánicos pueden poseer carbono. Por ejemplo, la sal de carbonato de calcio es una sustancia inorgánica y contiene carbono en su estructura. Entonces debemos saber distinguir eso. Ahora bien, las pruebas a las que vamos a someter son dos tipos de reacciones que van a suceder en secuencia. Es para nosotros determinar si hay presencia de carbono e hidrógeno, es decir, asumiendo de que se trata de una sustancia orgánica, que puede ser un hidrocarburo. El primer tipo de reacción al que vamos a someter nuestra muestra problema va a ocurrir en el tubo generador, que yo les mostraré a continuación. Tenemos aquí en el tubo generador lo siguiente. Fíjense, el ensayo que se va a montar es como esto. Yo voy a tener dos tubos que están interconectados a través de un tubo de escape. Fíjense que el primer tubo aparenta tener un tamaño un poquito más grueso que el segundo. Este tubo, el cual voy a calentar, en este caso con ayuda de un mechero, contendrá la muestra problema y una sustancia que va a hacer la función de agente oxidante, es decir, me va a oxidar la muestra orgánica. Ese tubo, al cual llamo tubo generador, tendrá un tapón de goma que está horadado, es decir, que tiene un agujero, por donde se conectará el tubo de escape y todo el contenido del gas que se genere y se transporte a través de ese tubo de escape se colectará en el tubo recibidor, el cual contendrá una solución de hidróxido de bario. Veremos qué va a pasar en cada uno de los tubos. En el tubo generador yo voy a poner la muestra problema que tiene la sustancia, en este caso óxido cúprico u óxido de cobre. Si mi muestra tiene carbono e hidrógeno, cuando yo la someto a una reacción de oxidación-reducción, en este caso una combustión, ella va a generar dos tipos de productos muy importantes que son dióxido de carbono y agua, como presentaremos en la pizarra. Vamos a seleccionar este color. Escribimos el tipo de reacción que va a ocurrir. Yo tengo una muestra problema que presumo tiene carbono e hidrógeno, por eso estoy poniendo C
más hidrógeno, porque no sé todavía de manera cuantitativa si tiene carbono o hidrógeno, en qué cantidades lo tiene. Esa muestra problema va a reaccionar con una sustancia que en este caso hará la función de agente oxidante. Y esa sustancia será óxido de cobre 2. Ese óxido de cobre 2, por acción del aumento de la temperatura, generará varios productos. Lo más importante que se genera de una reacción de combustión es la energía química que se produce. Y esa energía yo la puedo convertir en trabajo, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos un combustible dentro de los vehículos, como es el caso de la gasolina, lo sometemos a una reacción de combustión, no usando obviamente óxido de cobre como agente oxidante, sino el mismo oxígeno que se encuentra en el aire. El producto de esa reacción de combustión tiene dos productos típicos, que es dióxido de carbono más agua. Pero también obtenemos de esa reacción una energía que es lo que utilizamos para hacer andar el vehículo. Entonces se produce dióxido de carbono, agua. Como resultado, el óxido de cobre se va a convertir en otro tipo de óxido de cobre que se llama óxido de cobre 1, más energía, en este caso en forma de calor. Entonces, ¿qué tenemos dentro de las sustancias reactantes? Yo tengo una muestra problema que presumo tiene carbono e hidrógeno. Tengo un agente oxidante que en este caso es óxido de cobre 2 porque el cobre trabaja con estado de oxidación más 2. Para que esa molécula sea neutra, de carga neutra, el oxígeno trabaja con menos 2, el cobre trabaja con más 2. Y esto da un balance de carga igual a 0. Ese óxido, la muestra problema tiene estado de agregación sólido, al igual que el óxido de cobre. Obviamente el dióxido de carbono es un gas a condiciones normales de temperatura y presión, por eso voy a colocar una flechita hacia arriba, de que sale o se desprende del tubo generador. En este caso, como la temperatura es alta, se van a producir vapores de agua, que también podemos colocarlo en estado gas. Y el óxido de cobre 1, que se genera en estado de oxidación más 1, es también una sustancia sólida. Obviamente la energía, pues obviamente no se va a poner ningún estado de agregación, pues es energía en forma de calor. Vamos a poner cada cosa con su nombre y vamos a usar un color diferente para poderla identificar. Aquí tengo mi muestra, que es la sustancia que contiene carbono. Tengo muestra de la muestra problema. Esto se llama óxido de cobre 2. Esto se llama dióxido de carbono. Esto obviamente es agua. Esto es óxido de cobre 1 y esto es energía. Ahora vamos a detallar cuál es el rol de cada uno de esas sustancias que nosotros tenemos de forma pura en la reacción. Vamos a tomar el verde. Miren, mi muestra va a ser el sustrato. ¿Quién es el sustrato en cualquier reacción? El sustrato es aquella sustancia que resulta ser transformada durante el proceso, es decir, es aquella base que se me va a transformar en el producto principal en la reacción. Esa muestra problema, que es mi sustrato, se convertirá en dióxido de carbono. Va a ser el producto principal de esa reacción. Y obviamente el reactivo será el óxido de cobre 2, que en este caso será aquella sustancia que me va a transformar la muestra problema, en este caso el sustrato. Producto principal tenemos el dióxido de carbono, el agua, que es un producto secundario,
Y una evidencia, que en este caso es el producto terciario, es la formación del óxido de cobre 1. Les explicaré por qué. Fíjense, la muestra problema en este caso es una sustancia de color blanco. El óxido de cobre 2 es una forma de óxido que tiene un color negro, negro sumamente intenso. Es bastante negro. Es tan pero tan negro que enmascara completamente el color blanco de la muestra problema. ¿Y qué sucede? Cuando usted ve en el tubo generador que está combinado con la muestra, usted va a ver todo negro, pero es porque tiene, tiene una cantidad de óxido negro que es tan intenso su color que usted va a ver la muestra problema con un grado de negro bastante intenso. Cuando el óxido de cobre 2 se convierte en óxido de cobre 1, el óxido de cobre adquiere un estado de oxidación diferente, por lo tanto el color del cobre va a variar. Y el óxido de cobre 1 tiene un color distinto, y ese color es rojo cobrizo. Nosotros le llamamos así rojo cobrizo porque no es un rojo, no es rojo chino, no es un rojo bastante intenso, brillante, es un rojo que es bien pardo, es parecido, como tiene matices marrones. Entonces, ¿por qué es una reacción redox? Esta reacción que ocurre en el tubo generador. Por lo siguiente. Primero, ya sabemos que es una reacción de combustión. En una reacción de combustión, obviamente, ocurre un intercambio de electrones. En este caso, la muestra problema se oxida. ¿Por qué? Porque si se forma enlaces carbono-oxígeno, como es el caso del producto principal, que tiene oxígeno y tiene carbono, obviamente ese carbono debe de venir de la muestra problema, porque con lo único que yo le estoy combinando a ella es con óxido de cobre. Entonces, si hay presencia de carbono en la muestra, se va a notar gracias al dióxido de carbono. Ahora bien, ese dióxido de carbono es un gas. Y para yo darme cuenta de que él está presente, lo voy a hacer reaccionar en serie con una solución de hidróxido de bario que hay en el tubo recibidor para que me forme un tipo de compuesto que contiene carbono. Entonces aquí ocurre una oxidación. Desde la muestra problema hacia el producto principal. ¿Dónde ocurre la reducción? Bueno, nosotros tenemos aquí el óxido de cobre 2, que ahora se redujo a óxido de cobre 1. Entonces aquí ocurre una reducción. Recordemos en las reacciones redox, ¿qué sucede? Miren, yo voy a hacer una gráfica donde a la derecha del 0 tengo todos los números que son positivos, y a la izquierda del 0, en la recta numérica, tengo todos los números o cantidades que son negativas. Vamos a decir que nosotros tenemos en este escenario el cobre, estudiando lo que sucedió con el cobre. El cobre tenía estado de oxidación igual a +2. Y de +2 bajó a +1. Aunque ambos valores sean positivos, en la recta numérica le está moviéndose de derecha a izquierda, es decir, está bajando, se está convirtiendo en negativo, aún sus estados de oxidación sigan positivamente. Quiere decir que en el cobre se ha generado una ganancia de electrones, ha ganado un electrón. Y todo proceso que indique o implique ganancia de electrones es un proceso de reducción. Por lo tanto, ese electrón que ganó el cobre cuando se convirtió en óxido de cobre 2 a óxido de cobre 1, ¿quién lo perdió? Lo perdió la muestra problema. Siempre recuerden que la oxidación va acompañada de pérdida de electrones y la reducción va acompañada de ganancia de electrones. Bien, ahora, vamos ahora. Ay, caramba.
Bueno, vamos a ver cómo yo coloco esto en posición. Me disculpo. Ok. Vamos ahora a proyectar el tipo de reacción que ocurrirá en el tubo recibidor. Aquí tenemos una descripción completa de lo que ocurrió en el tubo generador. Ahora vamos a describir lo que sucede en el tubo recibidor. Entonces, tubo recibidor. Tipo de reacción que ocurre en el tubo recibidor. Tipo de reacción. En el tubo de recibidor ocurre una reacción de neutralización. Si ustedes recuerdan de su curso de química básica, una reacción de neutralización es aquella donde un ácido se combina con una base o sustancia alcalina para dar dos productos principales. Uno es una sal y otro es el agua. Entonces veamos qué ocurre en el tubo recibidor. Nosotros dijimos que producto de la combustión que sucede en el tubo generador, se me va a generar un gas de dióxido de carbono que obviamente yo no voy a poder observar de manera física porque es un gas. Ahora bien, como yo tengo ese tubo generador interconectado a través de un tubo de escape para hacer que todo el gas de dióxido de carbono que sé que se puede generar en un proceso oxidativo de combustión, lo voy a atrapar en el tubo recibidor donde lo esperará una solución de hidróxido de bario. Yo puedo hacer entonces que ocurra una reacción que me demuestre que realmente había carbono en la muestra problema. ¿Por qué? Fíjense qué pasará. Esto es en solución acuosa. Esto está en solución acuosa porque esto es una sal. Y esto está obviamente en estado gaseoso. La reacción de neutralización que va a suceder es la siguiente. Como producto se me formará una sal de carbonato de bario que es insoluble en agua. Es un sólido, por lo tanto lo voy a representar con una flecha hacia abajo de que precipita. Y también se formará agua, que es el otro producto que se genera en una reacción de neutralización. Sal más agua. Fíjense. ¿Por qué sucede esta reacción de neutralización? Por lo siguiente. El dióxido de carbono es un ácido de Lewis. Vamos a ponerle a cada uno quién es el sustrato. Vamos a ponerle primero el nombre. Nosotros tenemos que, esto se llama dióxido de carbono. Esto se llama hidróxido de bario. Esto se llama carbonato de bario. Y esto se llama agua. Bien, esto no se calienta. Esto es una reacción de neutralización que ocurre con un gas y una solución acuosa. Ese dióxido de cloro, ¿cuál es su rol o su función dentro de este proceso? Es un sustrato. Recuerden, sustrato o mi sustrato será aquella sustancia en la reacción que resultará ser transformada durante el proceso. El reactivo será aquella sustancia que me transformará el sustrato o que se añadirá al sustrato transformándolo. Mi producto principal será el carbonato de bario formado, vamos a poner las cosas como son. Ese carbonato de bario se representa con una flecha hacia abajo. ¿Por qué?
Porque el carbonato de bario es un sólido que no es soluble en agua. Entonces, al no ser soluble en agua, se observa como un precipitado. Es un sólido, es decir, es una sal no soluble en agua y la representamos con una flechita hacia abajo porque precipita en el seno de la solución. Entonces, este es el producto principal y obviamente el agua es un producto secundario. Ahora bien, ese mismo carbonato de bario es una evidencia de que la muestra problema contiene carbono. ¿Por qué? Porque si no se formase esa sal de carbonato de bario, ese carbono que tiene la sal de carbonato de bario, que de hecho es una sustancia inorgánica, ¿proviene de dónde? Proviene de la muestra problema. Primero, la muestra problema se oxidó, o sea, experimentó una reacción de combustión donde dio varios productos, dióxido de carbono más agua. Ese dióxido de carbono lo utilizamos como sustrato en la reacción que ocurre en el tubo recibidor y obviamente si se forma la sal de carbonato de bario es porque había carbono en esa muestra. Entonces esta es la evidencia de presencia de carbono en la muestra problema. En la muestra problema. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que la muestra problema tiene hidrógeno? Porque la práctica se llama determinación de carbono-hidrógeno. Fíjense, en el tubo generador nosotros vimos que como producto se formaba la formación, o sea, se formaba agua en estado gaseoso. Entonces, en la parte superior del tubo generador va a suceder lo siguiente. Esas gotitas de agua van a condensar en la parte superior del tubo generador. ¿Por qué? Porque cuando se forma vapor de agua a estas condiciones donde hay una temperatura alta, cercana en la zona de oxidación del mechero, van a condensar cuando chocan con una superficie relativamente más fría. Aquí esta parte está más caliente, esta parte está más fría. Entonces, la condensación de agua en la parte superior del tubo generador es una muestra de que tenemos hidrógeno. Entonces, fíjense cómo es el procedimiento. En este beaker o vaso de precipitado yo tengo mi muestra problema combinada con el óxido de cobre. Fíjense que está de un color negro intenso. La muestra problema es sumamente blanca. Bueno, es el mismo sólido que ustedes vieron en la práctica de punto de fusión, es blanquito. Cuando lo combinan con el óxido de cobre 2 se ve bastante negro. No pesamos nada porque no vamos a calcular cantidades estequiométricas. Este es un análisis completamente cualitativo. Y también ponemos en el tubo recibidor la resolución de hidróxido de bario. Entonces, veamos el video donde se muestra cómo se ve la reacción. Ya ustedes saben que para esas reacciones tienen que saberse los tipos de reacciones, sustrato, nombre de producto principal y secundario, evidencia y nombre y parte de los equipos. Tubo generador tenemos la muestra orgánica con óxido de cobre y en el tubo recibidor vamos a colocar el hidróxido de bario. Ese es el tubo de escape que está conectado al tubo generador. Entonces vamos a ver la demostración. Miren, aquí nosotros tenemos el tubo generador que estamos flameando, estamos calentando, donde tenemos la muestra orgánica mezclada con óxido de cobre. Miren, se ve un poco husmeante. Ese humito que ustedes ven ahí es el dióxido de carbono que se está generando en el proceso de combustión que se transporta a través del tubo de escape. ¿Cómo yo me doy cuenta que el dióxido de carbono está llegando a la solución de hidróxido de bario? Bueno,
Una burbuja es un gas dentro de un líquido. Cuando yo vea la formación de burbujas en el seno de la solución de hidróxido de bario, ya me voy a dar cuenta de que está reaccionando con el hidróxido de bario que contiene el tubo recibidor. Fíjense la generación de gas. Y obviamente ya comienza a verse turbio porque se está formando una sal insoluble en agua, que es un precipitado de color blanco. Todo ese humo es el gas de dióxido de carbono. Entonces, cuando se forma ese precipitado de color blanco, es una muestra de que realmente tenemos presencia de carbono, fíjense. Si nosotros dejáramos esto decantar, viéramos toda la sal en el fondo del tubo. Ahora mismo está distribuida en todo el seno de la solución. Miren las gotitas de agua en la parte superior del tubo generador. Son poquitas, pero se ven. Eso es por la calidad de la cámara con la que se grabó, pero se ven ahí bastante bien. Esa agua o esa condensación de gotitas de agua es una evidencia de que tenemos agua en la muestra problema, o sea que tenemos hidrógeno. Entonces miren, ahora veamos, ese óxido de cobre 1 de color marrón o rojo cobrizo es la evidencia de que experimentó una oxidación, una reducción, perdón. Entonces, ya acabamos de hacer esta discusión. Vamos a